Capítulo de opinión el de hoy, eso sí, aderezado con un par de experiencias personales que he vivido recientemente relacionada con otros creadores de podcast y oyentes que no han hecho sino afirmar uno de sus grandes valores, uno de los grandes valores que tiene el formato, que es la conexión con nuestra audiencia y su fidelización. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Te apetece hablar de podcasting? Yo soy Jorge Marín y este es mi Metapodcast diario Al otro lado del micrófono, un espacio sonoro en el que comparto todo lo que vivo relacionado con la producción y edición de audio desde EOB Productora. En muchas ocasiones me habréis oído hablar, y seguro que a vosotros y a vosotras también os ha pasado, que habéis sentido esa conexión con la persona que hay detrás de un podcast hasta tal punto de sentirlo como alguien muy cercano. Alguien incluso que podríais considerar casi como un amigo o una amiga. Algunos incluso, y aquí me incluyo, tenemos la suerte de poder decir que hemos hecho grandes amigos y grandes amigas con esto de los podcasts, y yo personalmente lo he hecho tanto con los que estáis a un lado como al otro del micrófono. O sea, he conectado con la gente a la que escucho como oyente de podcast y también lo he hecho con la gente que me escucha a mí en este podcast o en cualquiera de los que he aparecido. Y es que de eso precisamente es de lo que quiero hablaros hoy. No de mis amigos o conocidos en este medio, que ya lo hago muy a menudo, sino de esa conexión que se produce hasta tal punto de considerar amigo o amiga a alguien simplemente por el hecho de escucharle en su podcast. Dejadme que me explique. Veréis, el lunes, en la recomendación del lunes podcastero de esta semana, la del podcast Franco 458, os hablé de cómo había empezado a escuchar ese podcast en un entrenamiento fuera de mi casa, en el que iba a estar corriendo pues un par de horas más o menos, y para el que había estrenado un regalo navideño, un chaleco para correr. El caso es que antes de incluir dicho regalo en la lista de la carta de los Reyes Magos, pues quería informarme un poco para acertar con el modelo más adecuado para mí, antes de, digamos, detallar cuál quería exactamente e incluirlo en esta carta mágica. Dejadme que me explique un poquito antes de hablaros de esa conexión con los creadores y oyentes de podcast que tenemos todos los que estamos en este formato para que entendáis hacia dónde voy. Pero está relacionado con ese chaleco para correr y con los podcasts. Como decía, se trata de un chaleco para correr, no un chaleco, digamos, para abrigarte o para cubrirte de la lluvia, sino un chaleco de estos que puedes llenar de cosas gracias a que tienen 1000 bolsillitos, ¿no? E incluso algunos llevaban un pequeño recipiente para tener agua con una botella o un depósito, una Camelback me parece que se llama. Bueno, no es que yo vaya a pegarme grandes sesiones de running de 6, 8, 10, 12, 24 horas corriendo, ni muchísimo menos. No es que necesite una hidratación especial o excesiva, pero bueno, como cada vez que tengo que salir a entrenar, digamos un largo rato, pues voy cargado, que sí, con el móvil, con las llaves, con las gafas, con la bomba de insulina, con el abono, con algo de dinero, que sí, con pastillas para la glucosa, algo de comer incluso, geles. Bueno, en fin, últimamente iba ya con los bolsillos muy pero que muy llenos, incluso con una riñonera que llevo también. Iba tan cargada que al final era incómoda de llevar a la hora de correr y que si me rozaban en un sitio, total, que dije, bueno, voy a pedirle este chaleco a los Reyes y si de paso pues puedo llevar algo de agua con estos recipientes para salir a correr, pues mira, me viene muy bien, ¿no? También me sirve como una especie de mini mochila para llevar todo esto que llevo encima e incluso algún cortavientos o algún abrigo por si me hace más frío de lo normal o me quiero cambiar de camiseta. Bueno, en fin, que era una especie de usarlo como mochila más que como chaleco de hidratación. Bueno, con esto iré más cómodo. ¿Y todo esto qué tiene que ver con el podcasting? Os estaréis preguntando. Pues a ello voy, tranquilos, pero necesito ponernos en contacto. Como imaginaréis, con esta moda que hay últimamente del running y todo el mundo que se está apuntando a las carreras, que si de 5 o 10 kilómetros o de ultramaratones, maratones, bueno, en fin, todos estos artículos pues están acordes con la demanda que tiene toda esta moda, ¿no? Y claro, pues lógicamente, como mucha gente se apunta, pues
te puedes dejar medio sueldo en equiparte antes incluso de apuntarte en alguna carrera, pero que sí con las zapatillas, los pantalones, bueno, en fin, estos chalecos baratos no son. Y yo simplemente quería comprarme un chaleco pues, bueno, bonito y barato, simplemente pues para llevar mis cosas. E incluso me daba igual si era un poco feo, tampoco me importaba, yo no voy a presumir cuando salgo a correr. Y ahora sí, vamos al podcasting. Y es que decidí lanzar un globo sonda por mis redes sociales para ver si alguien podía aconsejarme a la hora de comprar uno de estos chalecos, a la hora de pedírselo a los Reyes Magos, y posteé el siguiente mensaje por mis redes. Ahora que mis entrenamientos exteriores duran un poquito más, que viene un poco mejor tiempo y que voy cargado con mi móvil, mi bomba de insulina, las típicas llaves, etcétera, 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 las riñoneras que he usado hasta ahora se me están quedando pequeñas y los bolsillos ya ni os cuento. ¿Alguna recomendación de un chaleco normalito, bueno, bonito y barato? Bueno, pues lancé este mensaje y a los pocos minutos de escribirlo, mi mente conectó automáticamente con un podcaster que habla continuamente de este tipo de prendas porque practica mucho deporte y otras tantas, no solamente los chalecos, porque tanto él como su mujer y muchos de sus amigos pues son asiduos a estas carreras de ultradistancia y se tienen que equipar bastante bien. Y mira que yo no corro este tipo de carreras, pero soy oyente de su podcast y le escucho hablar de ellas muy a menudo, de cómo se preparan. Bueno, me refiero a Mael TJ del podcast Inreplitu y antiguamente de los podcasts Cuotidianos y Charlas. Total, que decidí autorresponderme a mi primer mensaje para mencionarle y decirle, oye Manolo, mira a ver si me puedes echar una mano con esto. Lo primero porque sé de buena tinta que tiene los conocimientos y la experiencia necesarias para echarme una mano. Y además que le gusta ayudar, tal y como lo hace en su podcast, ¿no? Contando sus experiencias. Y este es el primer ejemplo que quiero traeros de esta conexión podcaster u oyente que te hace creer que es un amigo el que está al otro lado simplemente por el hecho de escucharle. Vamos a ver, yo con Manolo he hablado, no sé, me atrevería a decir 10, 12, 14 veces por las redes sociales y juraría que al menos solamente dos en persona durante toda mi vida, cara a cara con él, porque le conocí hace 13 años y solamente coincidió con él, que yo recuerde, en las JPod de 2013, hace 13 años, ¿eh? Y para mí pues fue un verdadero honor porque, oye, yo les escuchaba tanto a él como a Gema y bueno, pues para ellos pues esto sería una cosa puntual, ¿no? No sé si siquiera se acordarán de esta anécdota, pero bueno, yo me acerqué como oyente de sus podcasts a ellos para saludarles y ya está. Pero con el paso de los años, pues he seguido sus aventuras gracias al podcast Inreplitu, donde habla, como decía, de estas carreras de ultradistancia. Y ahora pues les conozco un poquito mejor y sé que han tenido una heredera, que siguen corriendo cuando el trabajo y la familia se lo permiten, que siguen formándose para ser mejores en su trabajo y bueno, un montón de cosas más. Pero personalmente yo juraría que no he vuelto a hablar con ellos en mi vida, sin embargo sí que les he escuchado mucho, sobre todo a Manolo. Y ahí estaba yo, pidiéndole consejo como si fuera un amigo de toda la vida para que me echara una mano. Y bueno, pues pedirle un pequeño favor, ¿no? Como se lo puedes pedir tú a cualquier vecino de tu edificio o de tu casa, o, bueno, en fin, que le pides ayuda a alguien porque sabes que controla de ese tema y pues le pones un mensajito, ¿no? Y esa confianza viene precisamente porque Manolo se cuela en mi rutina semanalmente y no solamente me entretiene, sino que además me acompaña en mis salidas corriendo, lo que hace que le sienta muy cerca de mí hablando sobre algo que tenemos en común, salvando mucho las distancias, y aquí efectivamente hablo de distancias, porque él corre muchísimas más distancias que yo. Por eso, de ahí que mi mente conectase directamente con él antes de pedirle a la carta a los Reyes Magos pues algún dato o algún consejo sobre este tipo de chalecos, ¿no? Porque yo me creo con la suficiente confianza con él como para levantar la mano y pedirle ayuda. Ni que decir tiene que Manolo tardó apenas unos minutos en contestarme y me dio varios consejos y cruzamos ahí unos mensajes y me pasó algunas recomendaciones que, oye, yo le agradezco muchísimo, aunque también he de reconocer que se me iban un poco de presupuesto ya que estaban mucho más pensadas para alguien pues más experimentado como él, ¿no? Que tanto él como sus amigos, como Gema, pues le iban a dar muchísimo mejor provecho que yo, que simplemente pues busco algo normalito o buscaba algo normalito para que sus majestades no se gastaran tampoco mucho. Que recordemos que en Navidades los verdaderos protagonistas de los regalos navideños son los niños pequeños y en mi casa no hay una sino dos y tampoco quiero cargar
a los Reyes Magos con ocasionarles un quebradero de cabeza. Y ahora voy con el segundo caso, que está relacionado con todo esto y es parecido, pero cambia un poco. Veréis. Como sabéis, en las últimas semanas he estado liado con la campaña de crowdfunding de Podnight Madrid y por suerte ha salido adelante, con lo que tendremos otras 5 noches de podcast en vivo durante este año 2026. Bien, el caso es que 3 de los podcasts que tendremos en este ciclo 2026 han querido repetir la experiencia de años anteriores, ya que tendremos a Javi Fernández del podcast Cómo Llega Tu Movida, que ya es un abonado prácticamente con su podcast para realizar estos directos. Es el 4º año consecutivo que se apunta. Y también, por 2º año consecutivo, tendremos a Michael Gómez con su Crudites, el podcast de la newsletter La Milla Run, y a Ángel Sánchez con su proyecto Contando Kilómetros Podcast. Como imaginaréis, en estos días pues he hablado con todos ellos y con cualquier persona interesada en la campaña de crowdfunding, pero sobre todo con ellos, pues para resolver dudas, cerrar o abrir temas sobre sus directos, que si una factura, que si el calendario, que si, en fin, algo habitual cuando estamos coordinando este tipo de eventos y más aún si te gusta planificarlos bien, como en mi caso. Aunque queden meses o incluso un año para uno de estos directos, yo prefiero dejar las cosas claras y resolver las dudas de cualquier persona que me las plantee. Total, que hace unos días me llaman al teléfono y no era un intento de estafa o una compañía para venderme algo, que es lo que suele pasar en los últimos tiempos, sino que era Ángel, contador de kilómetros. Y cuando leí su nombre en la pantalla de mi teléfono, pues yo pensé que que me llamaba por algo relacionado con su directo, porque además hemos tenido que moverlo de fecha debido a un contratiempo con el Hotel Dormir de Cine, pero bueno, no iba por ahí los tiros. Fue toda una sorpresa que me llamase, ya que me llamaba por el tema del chaleco. Resulta que había visto mi mensaje pidiendo ayuda sobre este chaleco para correr y decidió que la mejor forma de ayudarme para saber qué era exactamente lo que estaba buscando era llamarme por teléfono y así pues hablar conmigo, ¿no? Un gesto que yo la verdad le agradezco mucho, ya que gracias a esta llamada y a sus consejos no solamente pude indicar el modelo correcto en mi carta a los Reyes Magos, sino que además Melchor, Gaspar y Baltasar se han ahorrado unos buenos euros que, oye, no les viene nada mal porque, como decía, tienen muchos niños a los que atender y regalar todas las cosas que les han pedido. Y mirad que yo conozco a Ángel de hace apenas, 3 o 4 o 5 o 6 años a través de las redes sociales, porque pues es una figura importante dentro del mundo del running como speaker y como organizador de eventos. Pero no fue hasta hace un año y pico cuando se apuntó a la Podnight Madrid cuando por fin le conocí en persona. Fue un poquito antes, porque vino a mi casa para que le diera una asesoría o una consultoría con un problema de su mesa de mezclas, pero vamos, que en persona hemos hablado, 4, 5 veces, 6, 7 a lo mejor, porque le vi en la última San Silvestre Vallecana, que por cierto, mira, ahí también tengo que agradecerle porque me impulsó muchísimo en esa carrera. Y total, que a lo que iba, que gracias tanto a su podcast como al mío, que nos escuchamos mutuamente, pues nos conocemos mejor y hemos ganado una confianza, ya que aunque nos escuchamos en diferido, por así decirlo, y en una época en la que las personas pues no suelen utilizar las llamadas telefónicas en sus teléfonos, pues a menos que sea algo así muy, muy, muy importante o muy urgente, que te llame alguien simplemente para ayudarte con una duda a la hora de comprar algo o de pedirle algo a los Reyes Magos, pues dice mucho de la confianza que tiene contigo, ¿no? Cuando te llama, oye, que he visto esto, mira, a ver si esto te ayuda, que no sé qué. Bueno, por eso precisamente quería grabar este capítulo, para sacar a relucir 2 ejemplos de esa conexión que se produce muchas veces entre los creadores y los oyentes de podcast, o entre los oyentes y creadores de podcast, que parece lo mismo, pero no lo es, porque algo parecido a todo esto que os he contado me ocurre muy a menudo cuando me escribís a alguno de vosotros y vosotras y me llega algún mensaje con alguna duda, alguna sugerencia o algún problema y yo no tengo ningún reparo, al contrario, es algo que hago casi instintivamente porque estoy acostumbrado a hablaros con mi propia voz y lo que hago es enviaros mensajes de voz porque lo de llamar a mí me parece un poco intrusivo y además no tengo todos vuestros números de teléfono, pero no sé, automáticamente me escribís un mensaje aunque sea alguien que no conozco de nada, enseguida le mando un mensaje porque si sé que viene de parte de mi podcast, pues ya tengo como esa confianza, ¿no? Y la otra persona sí lo agradece, porque dice, anda, madre mía, te escucho a diario y nunca había hablado contigo y es como escucharte en el podcast. Claro, pues yo es que en el podcast soy muy, soy muy sincero.
Y por otro lado, anda que no he quedado con muchos de vosotros, con muchas personas por videollamada para hablar de algo sobre sus podcasts o sobre sus eventos, o bueno, por no hablar de que las consultorías o las asesorías que hago desde EOB Productora, pues al final son casi una charla con un amigo, pero enfocándolo un poco en un ámbito más profesionalizado, pues para buscar posibles mejoras en los diferentes proyectos por los que me contactáis, ¿no? Pero para mí personalmente, como sé que estáis al otro lado del micrófono, pues ya os tengo como con un poquito más de confianza porque sé que me escucháis continuamente. Y bueno, pues hasta aquí este episodio de opinión para cerrar esta semana, y ahora lo que me gustaría es conocer vuestra opinión. Ya sabéis que podéis dejar un comentario en la plataforma donde me estéis escuchando ahora mismo, o también en el canal de Telegram, donde, por cierto, mañana sábado por la mañana os volveré a pedir vuestra opinión porque publicaré la encuesta de esta semana para que votéis allí vuestros capítulos favoritos, y de esa forma para que me ayudéis a saber cuáles os han gustado más de estos últimos 5. Y bueno, pues así me ayudáis vosotros semana a semana y yo sigo impulsando el podcasting día a día. Para entrar a este canal solamente tenéis que visitar los enlaces disponibles que tenéis en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com, donde, por cierto, están disponibles los 1292 episodios previos a este, todos ellos ordenados por fecha de publicación. Que paséis un gran fin de semana y que lo disfrutéis tanto o más de lo que lo voy a hacer yo, sobre todo con mi chaleco para correr en el próximo entrenamiento. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.